Lo que los arqueólogos han descubierto oculto bajo la selva de Tabasco reescribe por completo la historia de los mayas y desafía todo lo que creíamos saber sobre el nacimiento de las civilizaciones más complejas de América. Durante décadas, los expertos estuvieron caminando literalmente sobre una de las construcciones más monumentales de Mesoamérica sin darse cuenta. En las tierras húmedas del sur de México, donde hoy pasta el ganado y crecen cultivos cotidianos, se escondía un secreto arquitectónico que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo maya. La historia comienza de manera casi accidental. En 2018, un equipo de investigadores decidió probar nueva tecnología láser aerotransportada sobre una región que parecía completamente ordinaria. El sistema LIDAR, que puede penetrar la densa vegetación tropical y revelar estructuras ocultas bajo la tierra, comenzó a mostrar algo que nadie esperaba. Las primeras imágenes dejaron perplejos a los científicos. Los datos revelaban contornos rectangulares enormes, demasiado perfectos para ser naturales, demasiado grandes para ser casuales. Según arqueólogos del AINA y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que se trataba de algo sin precedentes en el registro arqueológico maya. Lo que habían encontrado era Aguada Fénix, una plataforma ceremonial que mide aproximadamente 1.400 metros de largo por 400 de ancho. Para poner esto en perspectiva, su área total supera las 30 hectáreas, convirtiéndola en una de las construcciones más extensas jamás creadas por los antiguos habitantes de América. Pero aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Esta megaestructura no pertenece al período clásico maya, esa época dorada que todos conocemos por sus pirámides escalonadas y sus templos imponentes. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que Aguada Fénix es mucho más antigua. Las primeras dataciones por radiocarbono arrojaron fechas que hicieron temblar los cimientos de la arqueología mesoamericana. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que esta construcción monumental se levantó entre el año 1000 y el 800 a.C., durante el período que llamamos Preclásico Medio. Esto significa que los mayas estaban construyendo en grande cuando se suponía que apenas estaban desarrollando las bases de su civilización. Mientras Europa vivía su edad de hierro temprana y Roma aún no existía, en las tierras bajas de México ya se levantaban obras que rivalizarían con cualquier construcción del mundo antiguo. Pero lo más intrigante de Aguada Fénix no es su tamaño colosal, sino lo que no tiene. A diferencia de los sitios mayas clásicos, esta estructura carece por completo de los símbolos tradicionales del poder. No hay estelas con nombres de reyes grabados en piedra. No existen tumbas monumentales llenas de jade y oro. No se encontraron palacios lujosos ni representaciones de gobernantes divinos. Esta ausencia resulta revolucionaria. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que la sociedad que construyó Aguada Fénix funcionaba de manera radicalmente diferente a todo lo que conocíamos del mundo maya. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estamos ante evidencia de una organización social más colectiva, menos jerárquica. La construcción misma revela pistas fascinantes sobre esta sociedad perdida. El movimiento de tierra necesario para crear la plataforma requirió entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de material, sin herramientas de metal, sin animales de carga, sin la rueda para transporte. Esto representa una hazaña de organización humana que desafía la imaginación. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que la plataforma se construyó en varias etapas, sugiriendo un proyecto que se extendió durante generaciones. Cada fase requería la coordinación de miles de personas, desde los planificadores hasta los trabajadores que cargaban cestas de tierra bajo el sol tropical. La ubicación de Aguada Fénix tampoco es casualidad. Se encuentra en una posición estratégica entre las tierras altas de Guatemala y las costas del Golfo de México, en una zona que funcionaba como corredor natural para el comercio y el intercambio cultural. Esto sugiere que sus constructores
tenían una visión geopolítica sofisticada, entendiendo la importancia de controlar rutas comerciales clave. Lo que más sorprende a los investigadores es la complejidad arquitectónica oculta en lo que parece una simple plataforma. Análisis detallados han revelado un sistema interno de drenaje, rampas de acceso cuidadosamente planificadas y áreas específicas para diferentes actividades ceremoniales. Todo esto ejecutado con una precisión que requería conocimientos avanzados de ingeniería y matemáticas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que la civilización maya no evolucionó gradualmente como pensábamos, sino que comenzó con una explosión de complejidad arquitectónica y social que luego se fragmentó y reorganizó de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Esta interpretación revoluciona nuestra comprensión del desarrollo civilizacional en América. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un libro electrónico revelador de sabiduría ancestral, condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el enlace en la descripción. La paradoja de Aguada Fénix se vuelve aún más profunda cuando consideramos su destino. Después de siglos de uso ceremonial, la estructura fue gradualmente abandonada. No hay evidencia de destrucción violenta o colapso súbito. Simplemente, sus habitantes parecen haberse dispersado, llevándose consigo los secretos de su organización social única. Algunos investigadores sostienen que este abandono no representa el fin de una civilización, sino una transformación. Las personas que construyeron Aguada Fénix podrían haber sido los ancestros directos de los mayas clásicos, pero su modelo social colectivo eventualmente dio paso a las estructuras jerárquicas que caracterizarían los grandes centros como Tikal y Palenque. La tecnología LIDAR continúa revelando secretos ocultos en la región. Estudios recientes han identificado otras estructuras monumentales del mismo periodo, sugiriendo que Aguada Fénix no era un caso aislado, sino parte de una red de centros ceremoniales que dominaban las tierras bajas mayas hace más de 2500 años. Cada nueva excavación aporta piezas a este rompecabezas arqueológico. Los artefactos encontrados en el sitio incluyen herramientas de piedra sofisticadas, cerámicas decoradas con motivos que prefiguran el arte maya clásico y evidencia de rituales que involucraban el consumo de cacao y la quema de resinas aromáticas. Lo más fascinante es que Aguada Fénix desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el progreso civilizacional. Tradicionalmente, asumíamos que las sociedades complejas evolucionaban desde formas simples hacia estructuras cada vez más elaboradas. Pero aquí tenemos evidencia de que los mayas comenzaron construyendo monumentos colosales y luego desarrollaron sistemas políticos más centralizados. Esta inversión del modelo evolutivo tradicional tiene implicaciones profundas. Sugiere que la complejidad arquitectónica y la organización social sofisticada pueden emerger sin necesidad de élites poderosas o sistemas jerárquicos rígidos. En cambio, la cooperación masiva y la planificación colectiva pueden lograr hazañas que rivalizan con cualquier emperador o faraón del mundo antiguo. La historia de Aguada Fénix también nos recuerda lo mucho que aún desconocemos sobre nuestro pasado. Durante décadas, esta megaestructura permaneció invisible, esperando pacientemente bajo la tierra mexicana hasta que la tecnología moderna finalmente pudo revelar sus secretos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras maravillas arqueológicas siguen ocultas bajo nuestros pies, esperando ser descubiertas? El análisis del suelo revela algo que nadie esperaba encontrar. Mientras los arqueólogos excavaban cuidadosamente las capas inferiores de Aguada Fénix, comenzaron a tropezar con evidencias de una red de túneles y cámaras subterráneas que se extiende mucho más allá de lo que la plataforma visible sugería. Los primeros indicios aparecieron durante las excavaciones del ala oriental del complejo. Los trabajadores notaron que el sonido de sus herramientas cambiaba en ciertas zonas, como si hubiera espacios vacíos debajo de la tierra compactada. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana,
Sugieren que estos túneles podrían haber servido como una especie de sistema de comunicación ceremonial, donde los sacerdotes o líderes espirituales podían aparecer y desaparecer durante los rituales. La exploración de estos pasajes subterráneos ha revelado una ingeniería sorprendentemente avanzada. Las paredes están reforzadas con piedras cuidadosamente colocadas, y el sistema de ventilación permite que el aire circule naturalmente incluso después de más de 2000 años. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que estos túneles se construyeron al mismo tiempo que la plataforma principal, formando parte integral del diseño original. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los arqueólogos comenzaron a explorar las conexiones entre Aguada Fénix y otros sitios de la región. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que existe un patrón geométrico en la disposición de las estructuras preclásicas que abarca cientos de kilómetros cuadrados. Este descubrimiento ha llevado a algunos especialistas a proponer una teoría revolucionaria. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos mayas del período preclásico no construían monumentos aislados, sino que planificaban paisajes ceremoniales completos. Cada estructura principal estaría conectada con otras mediante líneas visuales, acústicas e incluso astronómicas. La evidencia más convincente de esta planificación a gran escala aparece cuando analizamos las fechas de construcción de los sitios cercanos. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que al menos 12 complejos monumentales, en un radio de 50 kilómetros alrededor de Aguada Fénix, fueron levantados durante un periodo de tiempo extraordinariamente corto, entre el año 900 y el 700 a.C. Esta sincronización constructiva sugiere un nivel de organización social que desafía todo lo que sabíamos sobre las sociedades preclásicas. Para coordinar proyectos simultáneos de tal magnitud, los antiguos mayas debieron desarrollar sistemas de comunicación, planificación y logística que rivalizarían con cualquier civilización antigua conocida. Los análisis de los materiales de construcción revelan detalles fascinantes sobre estas redes de cooperación. La arcilla utilizada en Aguada Fénix proviene de al menos 5 canteras diferentes, algunas ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia. Las piedras especiales para los rituales fueron transportadas desde las montañas de Guatemala, un viaje que habría requerido semanas de caminata a través de selvas densas y pantanos traicioneros. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que existía una especie de red de intercambio especializada que funcionaba exclusivamente para estos proyectos monumentales. No se trataba simplemente de comercio cotidiano, sino de un sistema económico diseñado específicamente para sostener la construcción de megaestructuras ceremoniales. Los artefactos encontrados en los niveles más profundos de Aguada Fénix cuentan una historia aún más intrigante. Entre los hallazgos más significativos se encuentran miles de pequeñas figurillas de barro que representan personas en actitudes de trabajo colectivo. Algunas muestran grupos cargando cestas, otras coordinando el movimiento de grandes bloques, y muchas más participando en ceremonias de dedicación. Estas figurillas no son simples representaciones artísticas. Los análisis microscópicos han revelado que cada una contiene pequeñas cantidades de material orgánico diferente. Tierra de distintas regiones, fragmentos de plantas específicas, incluso residuos de alimentos característicos de diferentes zonas geográficas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de un ritual de unificación, donde representantes de múltiples comunidades aportaban elementos simbólicos de sus territorios. La complejidad ceremonial de Aguada Fénix se vuelve evidente cuando analizamos los patrones de desgaste en diferentes áreas de la plataforma. Los estudios de microerosión muestran que ciertas secciones fueron utilizadas intensivamente para actividades específicas durante siglos. Una zona presenta señales consistentes con danzas rituales masivas,
mientras que otra área muestra patrones que sugieren el uso de instrumentos musicales de gran tamaño. Los restos de estos instrumentos representan otro misterio arqueológico. Los fragmentos encontrados pertenecen a tambores y flautas de dimensiones extraordinarias, algunos lo suficientemente grandes como para requerir múltiples personas para ser tocados. Las reconstrucciones acústicas realizadas por especialistas en arqueomusicología sugieren que estos instrumentos podían producir sonidos audibles a kilómetros de distancia. Esta capacidad de comunicación sonora a larga distancia podría explicar cómo los constructores de Aguada Fènix coordinaban actividades con otros sitios de la región. Investigaciones recientes han identificado que varios complejos ceremoniales contemporáneos están ubicados a distancias que corresponden exactamente con el alcance acústico de estos mega instrumentos. El sistema de calendario utilizado por los constructores de Aguada Fènix presenta características únicas que no aparecen en sitios mayas posteriores. Los marcadores astronómicos integrados en la estructura principal no solo rastreaban los movimientos del Sol y la Luna, sino que también registraban ciclos planetarios complejos que requieren observaciones durante décadas para ser identificados con precisión. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos antiguos mayas habían desarrollado conocimientos astronómicos que no se documentarían nuevamente hasta el período clásico tardío, casi 1000 años después. Esto sugiere que existía una tradición de conocimiento científico que se perdió durante las transformaciones sociales posteriores y tuvo que ser redescubierta por las civilizaciones mayas clásicas. Los estudios isotópicos de los restos humanos encontrados en Aguada Fènix revelan patrones de migración sorprendentes. Las personas enterradas en el sitio provenían de regiones tan distantes como el actual Belice, las costas del Pacífico guatemalteco e incluso las tierras altas de Chiapas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que Aguada Fènix funcionaba como un centro de peregrinación que atraía visitantes desde toda Mesoamérica. Esta diversidad poblacional podría explicar la ausencia de símbolos de poder individual en el sitio. En lugar de ser el dominio de una élite local, Aguada Fènix habría servido como territorio neutral donde diferentes grupos étnicos y culturales podían reunirse para ceremonias compartidas. Esta interpretación revolucionaria sugiere que los antiguos mayas desarrollaron formas de organización social inclusivas mucho antes de que surgieran los estados centralizados del período clásico. Las excavaciones más recientes han descubierto evidencias de tecnologías perdidas que desafían nuestras suposiciones sobre las capacidades técnicas de las sociedades preclásicas. Entre los hallazgos más desconcertantes se encuentran fragmentos de un material similar al cemento que presenta propiedades hidráulicas superiores a muchos materiales modernos. Este cemento prehistórico no solo era resistente al agua, sino que aparentemente se fortalecía con el tiempo al reaccionar con la humedad tropical. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los constructores de Aguada Fènix habían desarrollado técnicas de construcción que luego se perdieron y no fueron recuperadas hasta la llegada de tecnologías industriales modernas. El análisis químico de este material revela una composición que incluye ingredientes locales, como cenizas volcánicas específicas, resinas de árboles particulares y minerales que solo se encuentran en depósitos subterráneos profundos. La precisión de esta fórmula sugiere siglos de experimentación y refinamiento técnico. Pero tal vez el descubrimiento más perturbador relacionado con Aguada Fènix sea la evidencia de su conexión con fenómenos geológicos activos. Los estudios geofísicos han revelado que la estructura principal está construida directamente sobre una red de cavernas naturales que se conectan con sistemas acuíferos subterráneos extensos. Esta ubicación no parece casual. Las mediciones hidrogeológicas muestran que los niveles de agua en estas cavernas fluctúan siguiendo patrones estacionales complejos que coinciden exactamente con el calendario ceremonial maya. Durante ciertos periodos del año, el agua subterránea crea resonancias acústicas naturales que amplifican los sonidos producidos en la superficie.
Algunos investigadores sostienen que los constructores de Aguada Fénix no solo entendían estos fenómenos geológicos, sino que diseñaron intencionalmente su estructura para aprovecharlos. Durante las ceremonias importantes, los sacerdotes podían crear efectos sonoros sobrenaturales que parecían emerger directamente de la tierra, reforzando las creencias espirituales de los participantes. La historia de Aguada Fénix nos enfrenta a una realidad incómoda sobre nuestro conocimiento del pasado. Este sitio representa tecnologías, organizaciones sociales y conocimientos científicos que superan lo que tradicionalmente atribuimos a las civilizaciones prehistóricas americanas. Su existencia sugiere que la historia de la humanidad en América es mucho más compleja y sofisticada de lo que habíamos imaginado. Y mientras continuamos descifrando los secretos de esta megaestructura ancestral, cada nuevo hallazgo plantea más preguntas de las que responde. Aguada Fénix no es solo un monumento del pasado. Es una ventana hacia formas alternativas de civilización que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre el progreso humano y las posibilidades de organización social. Los avances más recientes en Aguada Fénix han llevado a los investigadores hacia un territorio completamente inexplorado. Durante las últimas excavaciones, el equipo multidisciplinario ha comenzado a desentrañar evidencias de algo que podría cambiar para siempre nuestro entendimiento sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos mayas. En los laboratorios especializados, los análisis de microscopía electrónica han revelado la presencia de nanopartículas metálicas incrustadas en las capas más profundas del cemento prehistórico de Aguada Fénix. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que estas partículas no llegaron allí por casualidad, sino que fueron incorporadas deliberadamente durante el proceso de construcción. Lo verdaderamente desconcertante es que estas nanopartículas presentan una composición que incluye aleaciones que, según nuestros conocimientos actuales, no deberían haber sido posibles de crear con la tecnología disponible hace 2800 años. Los metales han sido procesados a temperaturas que superan los 1200 grados centígrados, una hazaña que requeriría hornos especializados cuya existencia nunca se había documentado en el período preclásico maya. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los constructores de Aguada Fénix podrían haber desarrollado técnicas metalúrgicas que permanecieron completamente desconocidas hasta ahora. Las muestras enviadas a laboratorios independientes en Estados Unidos y Europa han confirmado estos hallazgos, generando un debate científico que apenas está comenzando. Pero la historia se vuelve aún más intrigante cuando examinamos los patrones de distribución de estas nanopartículas. No aparecen dispersas aleatoriamente por la estructura, sino que forman líneas precisas que siguen trayectorias geométricas específicas. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que estas líneas coinciden exactamente con puntos donde se han detectado anomalías electromagnéticas. Los equipos de georradar han identificado que bajo toda la extensión de Aguada Fénix existe una red de cavidades artificiales que no se corresponde con ningún patrón arquitectónico conocido en Mesoamérica. Estas cámaras subterráneas forman una estructura tridimensional compleja que se extiende hasta 40 metros de profundidad, creando lo que algunos especialistas han comenzado a denominar como una arquitectura invisible. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el propósito de esta red subterránea sigue siendo un misterio absoluto. Las cámaras están perfectamente selladas y no muestran señales de haber sido utilizadas para enterramientos o almacenamiento. Su diseño parece responder a una lógica funcional que escapa completamente a nuestras categorías arqueológicas tradicionales. Durante las exploraciones con robots especializados, se ha descubierto que algunas de estas cámaras contienen estructuras cristalinas naturales que han sido modificadas artificialmente. Los cristales de cuarzo locales han sido tallados con una precisión microscópica que crea patrones geométricos fractales de extraordinaria complejidad. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico,
proponen que estos cristales podrían haber funcionado como algún tipo de sistema de almacenamiento de información. La hipótesis del almacenamiento cristalino ha ganado credibilidad después de que experimentos controlados demostraran que los cristales modificados de Aguada Fénix pueden mantener vibraciones acústicas específicas durante periodos prolongados. Cuando se les aplica presión mecánica en puntos precisos, emiten sonidos que forman secuencias complejas y repetibles. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los antiguos habitantes de Aguada Fénix habían desarrollado lo que podríamos llamar un sistema de comunicación basado en frecuencias sónicas. Los cristales modificados podrían haber servido como bibliotecas sonoras, donde se preservaban conocimientos técnicos, rituales o incluso mapas acústicos de la región. Esta tecnología cristalina presenta implicaciones extraordinarias para nuestra comprensión de las capacidades científicas preclásicas. Si los constructores de Aguada Fénix realmente dominaban técnicas de manipulación cristalina y almacenamiento de información, estaríamos ante evidencia de una tradición tecnológica completamente perdida que no tiene paralelos en ninguna otra civilización antigua conocida. Los análisis espectrográficos han revelado que los cristales contienen trazas de elementos que no se encuentran naturalmente en la región de Tabasco. Algunos de estos minerales provienen de formaciones geológicas que solo existen en las profundidades de América del Sur, mientras que otros parecen originarse en depósitos volcánicos del actual Ecuador o Perú. Este descubrimiento sugiere que las redes comerciales de los constructores de Aguada Fénix se extendían mucho más allá de lo que jamás habíamos imaginado. Para obtener estos materiales específicos, debieron establecer rutas de intercambio que abarcaban todo el continente americano. Una hazaña logística que desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades de movilización de las sociedades preclásicas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que existía una red de conocimiento compartido entre civilizaciones americanas que funcionaba de manera similar a las academias científicas modernas. Diferentes grupos especializados habrían contribuido con expertise específico para proyectos monumentales como Aguada Fénix. Los estudios paleobotánicos realizados en las muestras de suelo han identificado la presencia de especies vegetales que no existían naturalmente en la región durante el período preclásico. Estas plantas fueron introducidas intencionalmente y cultivadas en jardines especializados que rodeaban la estructura principal. Muchas de estas especies poseen propiedades psicoactivas o medicinales conocidas, pero algunas presentan características genéticas que no se corresponden con ninguna variedad documentada. La modificación genética natural de estas plantas sugiere que los antiguos habitantes de Aguada Fénix practicaban formas sofisticadas de agricultura experimental. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que desarrollaron técnicas de selección artificial que les permitían crear variedades vegetales, con propiedades específicas para sus necesidades ceremoniales y técnicas. Uno de los hallazgos más perturbadores ha sido el descubrimiento de semillas preservadas que contienen compuestos químicos sintéticos. Los análisis bioquímicos han confirmado que estas sustancias no se producen de forma natural en ninguna planta conocida, sino que fueron creadas artificialmente mediante procesos de síntesis orgánica extremadamente avanzados. La capacidad de crear compuestos químicos sintéticos hace 3.000 años representa un salto tecnológico que no encaja con ningún modelo de desarrollo civilizacional conocido. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los constructores de Aguada Fénix habían desarrollado una comprensión de la química molecular que no se documentaría nuevamente hasta el siglo XVIII europeo. Las excavaciones más recientes han descubierto laboratorios subterráneos donde se llevaban a cabo estos experimentos químicos. Las instalaciones incluyen sistemas de destilación elaborados, hornos de precisión controlada por temperatura y equipos de filtración que utilizan materiales porosos naturales con una eficiencia comparable a filtros industriales modernos. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM,
Las excavaciones más recientes apuntan a que estos laboratorios funcionaron de manera continua durante al menos 400 años. Los residuos químicos encontrados en los recipientes cerámicos muestran evidencia de miles de experimentos diferentes, sugiriendo una tradición científica sistemática y persistente. Los registros iconográficos encontrados en las paredes de estos laboratorios presentan diagramas que parecen describir procesos químicos complejos. Las representaciones incluyen símbolos para diferentes sustancias, equipos de laboratorio y secuencias de pasos que se asemejan sorprendentemente a fórmulas químicas modernas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estos diagramas podrían representar el sistema de notación científica más antiguo descubierto en América. Si esta interpretación es correcta, los antiguos mayas no solo practicaban química experimental, sino que también habían desarrollado métodos sistemáticos para documentar y transmitir conocimiento técnico. El análisis de los pigmentos utilizados en estos diagramas ha revelado otra sorpresa. Los colores fueron creados utilizando nanopartículas de metales preciosos suspendidas en médiums orgánicos complejos. Esta técnica produce pigmentos que mantienen su brillo original después de miles de años, una durabilidad que supera a muchas pinturas modernas. La fabricación de estos pigmentos requiere un control de temperatura y composición química extraordinariamente preciso. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han documentado que los antiguos habitantes de Aguada Fénix habían desarrollado instrumentos de medición que les permitían monitorear variables químicas con una exactitud notable. Entre estos instrumentos se han encontrado balanzas de precisión capaces de medir diferencias de peso menores a 1 gramo, termómetros rudimentarios basados en la expansión de líquidos y cronómetros de agua que podían medir intervalos de tiempo de hasta minutos. La sofisticación de estos dispositivos sugiere una comprensión matemática y física que desafía nuestras suposiciones sobre las capacidades tecnológicas preclásicas. Pero tal vez el descubrimiento más revolucionario sea la evidencia de que los constructores de Aguada Fénix habían desarrollado formas rudimentarias de energía renovable. Los análisis geofísicos han identificado sistemas de captación y almacenamiento de energía eólica que aprovechaban los vientos constantes de la región para alimentar sus procesos industriales. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que existían molinos de viento subterráneos que convertían la energía del aire en movimiento mecánico. Este movimiento se transmitía a través de sistemas de engranajes de madera y piedra hacia diferentes áreas de trabajo, donde alimentaba máquinas especializadas para moler, mezclar y procesar materiales. La ingeniería de estos sistemas de transmisión de energía presenta un nivel de sofisticación que no se documentaría nuevamente en América hasta la llegada de tecnología europea. Los engranajes están diseñados con ratios matemáticos precisos que optimizan la eficiencia energética, demostrando un dominio de principios físicos avanzados. El sistema energético de Aguada Fénix también incluía dispositivos de almacenamiento que utilizaban la energía mecánica para comprimir aire en cámaras especializadas. Durante los periodos de menor viento, esta energía almacenada se liberaba gradualmente para mantener operaciones continuas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este sistema funcionó de manera ininterrumpida durante siglos. Los últimos hallazgos sugieren que Aguada Fénix no era simplemente un centro ceremonial, sino una instalación de investigación y desarrollo tecnológico que funcionaba como el núcleo de una revolución científica prehistórica. Una revolución que, por razones aún desconocidas, desapareció completamente de la historia, llevándose consigo secretos que la humanidad tardó milenios en redescubrir. Y mientras los arqueólogos continúan desenterrando los misterios de este complejo extraordinario, cada nueva excavación parece revelar que nuestros ancestros mayas no solo construyeron monumentos que desafían el tiempo, sino que desarrollaron tecnologías que desafían nuestra comprensión misma de lo que significa ser humano en la antigüedad.